Dele nomás, Víctor. Vamos. Bienvenidos vecinos y copropietarios. Nuevamente estamos en otro conversatorio para hablar de temas de copropiedad. En estos momentos estamos reunidos con algunos amigos, administradores, miembros de comité de administración y personas que se relacionan con el mundo de la copropiedad para hablar del siguiente tema: las facultades que tienen los miembros del comité de administración, además, qué requisitos deben cumplir y, ojo, qué puede llegar a pasar si usted no le pone coto a algunas situaciones ahora que va a entrar en vigor la ley Karim. Así que bienvenidos querido Eduardo, Marisol, Domingo, Diego y todos los otros que por ahí están y se van a seguir sumando. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Hola, hola. Aquí estamos estudiando siempre la ley, viendo qué podemos hacer, porque se nos viene harta pega, Víctor, tal como dices tú. Sí, bueno. Hola, Cristian. Principalmente, bueno, va a haber mucho trabajo en tribunales, además, y ese es el tema. Yo creo que se van a tochar mucho juzgados de letras del trabajo, así se llaman, y además, los tribunales laborales, y además los órganos de la administración que tienen que ver con el trabajador, llámese dirección del trabajo, inspección del trabajo. Pero para que eso no ocurra, tienen que también las comunidades y, bueno, las empresas en general empezar a trabajar para poder tener listos los protocolos para poder realizar las correspondientes investigaciones al interior de la empresa, y como las copropiedades se ven como empresa para efecto de fiscalización, para efectos de tratamiento de los órganos del Estado hacia los condominios, no hay ningún tipo de misericordia ahí, sino que las miran como que fuera una empresa que está llena de plata y les aplican unas multas que son draconianas. Millonarias. Oye, ¿y ya están fiscalizando en algunas comunas por la ley Karim? ¿Ya en Las Condes anduvieron fiscalizando? Ya, ¿y qué están fiscalizando? ¿Si es que tienen el protocolo? Exactamente. Exacto. Bueno, para dar inicio... Los cuentan con las 40 horas y la ICARI. Así que ya empezaron a solicitar y te piden todos los papeles y lo que tú estás planteando en los aspectos legales. Claro. Oye, ¿y andan a las 2 de la mañana fiscalizando por el OS10 también a los conserjes? Sí. Bueno, como yo les manifesté hace un tiempo, el Estado necesita plata. El Estado necesita plata, ya que han habido algunas trabas por ahí, sin entrar en análisis político, no sé lo que es nomás, como han habido trabas para que se suban algunos impuestos y etcétera, tiene que buscar de dónde sacar recursos y siempre una monedita que está siempre latente ahí, siempre son las fiscalizaciones. O sea, es súper fácil, como de 10 no vaya a pillar a uno. Lamentablemente es al revés. De 10, uno cumple y 9 están en falta. Y es así. Para comenzar entonces esta jornada, esta horita que nosotros nos damos para conversar de copropiedad, es importante primero que nos enfoquemos en lo que son los miembros del comité de administración. Nosotros sabemos que la administración en los condominios es un tridente. Tenemos 3 patas fundamentales. La primera, que son todos los vecinos reunidos en asamblea. La segunda, que son un grupo de vecinos que elige la asamblea y le entrega una facultad, o sea que es una facultad delegada. Le entregan una facultad para que ellos puedan administrar. Pero como es muy difícil que los vecinos se pongan de acuerdo para administrar, salvo algunos condominios que son poquititos. Yo he atendido condominios que son 4 departamentos, entonces ahí es más fácil. Salvo en aquellas situaciones, pueden administrar los mismos presidentes del comité de administración. Y que, ojo, igual la ley los obliga a cumplir lo señalado en el decreto ley número 5. Y esto es que tienen que estar o acreditados o tienen que haber realizado el curso de administración. Entonces, cuando nosotros estamos en
digamos, cuando nosotros podemos distinguir este tridente de administración, tenemos que también definir las facultades que tiene cada uno. Y las facultades están dadas en la misma ley. Y otras por un poco por costumbre. Acá los administradores que llevan años administrando saben perfectamente qué puede y qué no puede hacer un comité de administración. Saben perfectamente las facultades que tiene el presidente, que son distintas las facultades que él tiene como presidente ejerciendo el cargo a la que tienen los otros miembros. La nueva ley de copropiedad sacó esta distinción de cargos, solamente distingue al presidente del comité de administración y todos los otros, que pueden ser 2 más, 4 más o 6 más. Recordemos que pueden ser 3, 5, 7 y así la cantidad que puedan y quieran, siempre la condición es que sean impares. La condición es que puedan ellos, a través de este número de vecinos, poder darle gobernabilidad al edificio. Don Eduardo, usted que tiene harta experiencia, Marisol también quiero escucharlo al respecto. ¿Cómo se da esa relación entre el administrador y el comité de administración? Yo creo que depende de los egos de cada cual. Hay presidentes o miembros del comité que tienen el ego demasiado grande y ellos quieren pasar por sobre el administrador y se arrogan responsabilidades y facultades que no tienen, y lamentablemente al hacerlo cometen errores porque no tienen los conocimientos necesarios y incurren en errores que pueden traer consecuencias graves para la comunidad, multas, etcétera, aparte de que al romper la línea de mando desautorizan al administrador y después cuando el administrador quiere llamar a terreno a los trabajadores no lo toman en cuenta. Entonces es muy complicada y se enrarece el clima laboral y es muy difícil trabajar en esos condominios y hay que llevar al comité en vez de los trabajadores, hay que llevarlos a terreno y decirles, oigan, a ver, pues si ustedes van a administrar, perfecto, quédense ustedes con la administración en el fondo y yo me hago un lado, porque si ustedes cometen esos errores, al final, si yo me quedo, la ley me va a castigar a mí, me va a traer problemas a mí, no a ustedes. Porque quien tiene la responsabilidad de los trabajadores somos nosotros los administradores, ante la ley. Entonces, por mucho que lo contrate, yo misma hago los contratos de los trabajadores por una razón bien simple. Se supone que los miembros del comité duran 3 años, por lo tanto duran mucho más que el administrador. Entonces yo hago firmar los contratos a los presidentes del comité en representación del condominio. Pero quien lleva toda la responsabilidad ante la dirección del trabajo, impuesto interno, etcétera, soy yo como administrador igual. Y yo soy la que tengo que llevar la relación con los trabajadores. Entonces, no puede haber dos cabezas. El presidente del comité tiene que hablar conmigo y yo con los trabajadores. No que estén, porque si no es un despelote que al final se complica todo y no vamos para ninguna parte. Pero no solamente eso, sino que se rompen principios básicos de administración en general. Yo se lo enseñaba a mis alumnos en la universidad. Uno puede tener 3, 5, 7 jefes, porque hasta ellos mismos empiezan a ver por cuál es la cuota de poder de cada miembro del comité. Y hay gente que les hace muy mal. O sea, hay gente que se les va la cabeza y no entiende que hay que cuidar las formas, hay que hacer las cosas bien, hay que ajustarse a lo que dice la ley y además tener la experiencia de cómo actúa la DT en determinado caso, cómo actúa OS10 en otra cosa, cómo actúa el MIMBU. Cada uno de esos son cosas que son años de experiencia. Aquí no es que una persona salga y diga yo de la noche a mañana voy a ser administrador y esta cosa va a caminar derechito. Los comités se meten y no entienden que su rol, según la ley, es controlar al administrador, no competir contra el administrador a ver quién hace, porque
creen a veces que tienen mayor experiencia, pero tienen experiencia en una sola cosa. La carrera de administración en Chile no existe. Y es difícil porque, claro, puedes saber de leyes, puedes saber de administración, puedes saber de finanzas, pero a eso súmale mantenciones, electricidad y una serie de cosas, y esa carrera no hay. No, y aparte, es distinto trabajar con trabajadores que son dependientes de la comunidad que con contratistas que son independientes y que tienes que relacionarte con ellos y son distintos los tratos. Exacto. Así es. Y esa relación es que tenerla súper clara, y además que los administradores también deben tener claro su rol ético y su rol de empresa. O sea, hasta dónde yo le digo al comité, señores, muchas gracias, continúen ustedes, porque yo me he encontrado con administradores que se les paga un sueldo, pero no hacen los gastos comunes, no hacen los pedidos de materiales, no supervisan, porque el mismo comité los excluyó de eso. Pero sí, el día que quede la embarrada, ¿a quién van a citar? Al administrador. Uno tiene que decir, señores, muchas gracias, pero si ustedes quieren, asúmanla con todo lo que dice la ley y con todas las responsabilidades. Sí, trabajo va a haber, pero ustedes tienen que hacerse, es re sencillo, hacer compras y hacer las cosas y después quedarse escondidos. Dentro de mis asesorías legales, uno de los, digamos, de las consultas que más me hacen los miembros del comité de administración y me manifiesta que están cansadísimos de llevar ellos la administración. Entonces yo les digo, pero ¿por qué la llevan ustedes? Si ustedes tienen una administración, ustedes, su rol es fiscalizar y acordar algunos puntos específicos que se tenga que trabajar en el edificio, pero la administración no es de ustedes. No, pero es que si no lo hacemos nosotros, el administrador siempre anda como 3 semanas más atrasado. Ah, esa es otra cosa. Entonces va a tener que hablar con el administrador. A lo mejor el administrador ha tomado demasiados condominios que van más allá de su capacidad de gestión, o simplemente es inoperante. Es inoperante, no sabe. O sea, ofrece. Víctor, muchas administraciones ofrecen más de lo que pueden hacer. Y un buen administrador sabe lo que puede ofrecer y lo que va a cumplir. Sí. Los condominios también quieren que un administrador sea, lo he escuchado montones de veces, 24/7. No, sí, eso no es así. O sea, bien hecho, bien ordenado, bien arreglado, todo esto. Hay un montón de cosas donde uno puede decirle, el administrador sí, está para emergencia, pero ¿qué es lo que voy a entender como emergencia? Esto y esto. Pero que estén llamando por alguna cosita, se supone que a las 3, 4 de la mañana, tú esperas que sea algo que realmente justifique la salida de las 4 de la mañana. Una rotura de cañería, por ejemplo. Exacto, algo que afecte a la comunidad. Claro, una matriz, por ejemplo. Exacto, algo que afecta a un departamento en particular. Bueno, cada uno... Recordemos que este video, después, yo como les señalaba recién, tiene hartas vistas en el canal, que yo los dejo invitados al canal que tenemos en Condominio, se llama Condominio en YouTube, donde tenemos ya a esta altura más de 50 videos en que explicamos cómo funciona la copropiedad. Hay videos cortos, hay otros más largos, hay videos como estos en que desarrollamos temas con gente que vive a diario lo que ocurre en una copropiedad y que son bastante interesantes. Entonces ustedes los pueden revisar ahí. Y como generalmente lo revisan personas que pueden ser miembros del comité de administración, no solamente administradores, dejemos claro que los administradores que están hablando acá no lo hacen de mala onda, sino que estamos tratando de entregar la información de cuáles son las facultades que tendrían los vecinos cuando asumen un cargo de miembros del comité de administración. Y es importante, sí, dame un segundito, y es importante que tengan la siguiente claridad, que no se deben transformar en patrones de fondo, que yo entiendo que cuando tú cruzas la vereda desde ser parte de la asamblea a ser parte del comité de administración, las cosas ya no se ven con la misma óptica, porque
ya no te da lo mismo que tus vecinos no paguen los gastos comunes o las obligaciones económicas, porque la administración del condominio, para que eso pueda andar, también depende de tu gestión y la gestión obviamente del administrador. Pero hay forma y forma de hacer las cosas, hay forma y forma de decir las cosas, y yo creo que la empatía es súper importante para los miembros del comité de administración, más incluso que la del administrador, porque el administrador, en términos generales, es una persona externa que se le paga porque este buque no se hunda y se mantenga a flote y ojalá que pueda caminar a la plusvalía, pueda caminar a tener mejores juegos para los niños, a tener una piscina impecable siempre, que no se tenga que cerrar 6 meses al año porque le falta mantención, etc. Don Domingo, cuénteme. Sí, lo que pasa es que yo siento que aquí hay una cuestión que es muy importante y que tiene que ver con el desarrollo de las competencias en el aspecto formacional. Porque a mí me toca ver comités, conozco un caso en particular que no voy a detallar, pero el presidente del comité está casi todos los días en la oficina de la administradora. Y va todos los días a verla. Todos los días algo tiene que decirle y pasa por su oficina 15 minutos, 20 minutos, a veces más. Y me atrevería a decir que muchas veces mucho más. Entonces, hay un tema respecto de cómo yo entiendo mis límites. Es decir, a mí me ha tocado ver administradores que me dicen, las mismas asesorías que presto yo, me dicen, mira, necesito tal y cual. Perfecto, ¿tienes más cotización? No, me dice si lo he sido yo. Yo le informo y ellos firman. Y por el otro lado, te encuentras con que tienes un comité que quiere hacer todo y el administrador es como una figura semidecorativa. Entonces, yo creo que es súper importante que las personas que están involucradas en esta actividad, que tienen diversos orígenes, porque ese es el tema, tú tienes administradores que tienen una formación a lo mejor en temas contables súper sólida. Ingenieros. Pero no necesariamente cuentan con la formación o el apoyo en términos de comunicación, de habilidades blandas, etc. Y en el otro sentido también, conozco gente que es muy de terreno, sabe dirigirse muy bien, pero tú le preguntáis, oye, ¿y cuál es el quórum para una votación de quórum reforzado? ¿Cachai? Entonces, el administrador, nos guste o no nos guste, tiene un tremendo desafío. Tiene que saber de contabilidad, tiene que saber de dirección de empresa, tiene que saber de administración, tiene que saber de leyes sociales, tiene que saber de equipos de seguridad, tienes que saber de muchas cosas. Pero sí hay un tema rayado de cancha que a mí me parece que es importante y creo que muchos administradores no siempre lo hacen. Mira, para decirle al comité, oye, si tenía un portonazo y nos asaltan, llámame a las 3 de la mañana. Exacto. Pero si a las 11:30 de la noche se activaron los regadores, no me llamé a las 11:30 porque lo que tenéis que decirle al conserje que vaya y le corte la llave de paso que alimenta los regaderos. ¿Cachai? Listo. Mira, para hacer un recuento y que esto también sea una herramienta que sirva, obviamente les va a servir a los vecinos que puedan ver este video. Yo hice un pequeño recuento de las atribuciones más importantes del comité, si querés las vamos pimponeando y las vamos desarrollando. Me alegro mucho que me había preocupado, Marisol, pensé que había empezado la novela, qué bueno que volviste. Fue mi corredor de seguros que me llamó, lo siento. Ah, ya, era eso, qué bueno. Me da risa porque ella es la que más, y yo le agradezco mucho, la que más me dice, ya, íbamos a hacer un conversatorio, ya, pero elígete un tema, me propone tema y todo, y después cuando estamos en los temas, pone la cámara, pone una publicidad y se va, pues. Chistosa. Nos embarca todo y después ya se va. Eso ya. es lo que hace un buen chofer. Eso. Víctor, mira, completando una Apareció cosa, la araña, se dio todo al buque y se quedó en la playa. Pero bien.
completando un poco lo que se estaba diciendo recién, creo que hay que tener muy claro, sobre todo para los comités, la diferencia entre lo urgente y lo importante. Exacto. Eso es como lo que te puede ordenar un poco de todas estas cosas. Porque se supone que si un administrador bueno se preocupa de capacitar al personal, como dice, para pagar los regadores, tienes que estar preparados para hacer eso. O responder ante un corte de luz, o responder a cualquier emergencia de las cuales uno sí lo ha capacitado. O sea, me he encontrado con que se ha cortado la luz de una comuna y le echan la culpa al administrador. O sea, ojalá tuviera alguien tanto poder. Entonces, los comités hay que educarlos, hay que enseñarles. Sí. Y eso es un trabajo con habilidades blandas, de ir enseñándoles, sobre todo aquellos que tenemos experiencia en las dos veredas. Y eso es lo que se va haciendo, porque muchas veces quieren hacer muchas cosas, pero hay una limitante principal que son los recursos. Quieren que no se suban los gastos comunes, pero hay que arreglar todo. Eso no se puede. Sí. No se puede. O sea, un poco para ordenar, no quiero decir que está desordenado en ningún sentido, pero para, digamos, la gente, yo pienso después en los vecinos que generalmente llegan a estos videos buscando la información como precisa. Porque a mí no me buscan por simpático, porque bailo en TikTok, a veces me han hecho críticas y lo han dejado en los comentarios. Me aburrí que fome tu video. Entonces yo les contesto, pucha, que lata es hablar de derechos, tú encuentro toda la razón, pero para divertirte tenés que buscar otros videos. Acá nosotros tratamos de dar soluciones y orientación a las personas que lo necesitan. Entonces, para poder todas nuestras experiencias ponerlas en una línea que las personas puedan comprender, vamos a hablar un poco de las atribuciones que tiene el comité de administración, que yo las he sacado de la ley, hice un pequeño punteo y esas son las que quiero leerles a ustedes y vamos pimponeando. Si quieren me pueden contar una anécdota para hacerlo más entretenido, me pueden contar alguna situación que a ustedes les haya tocado vivir. La principal anécdota que siempre ha salido acá es que, y a mí me da mucha pena cuando tú ayudas a vecinos a sacar a un comité que según ellos lo está haciendo pésimo, generalmente es así, y sacan a un administrador que lo está haciendo muy mal también, y tú logras el cometido y después te encuentras con que el vecino que era tan simpático cambió, porque ahora es miembro del comité de administración, o porque es presidente ya dejó de saludar a los vecinos o le quiere pasar infracciones por todo. Entonces, cuando nos encontramos con esa situación, uno dice, pucha, la naturaleza humana, ¿qué pasa ahí? Porque no puedes cambiar por el hecho de ser miembro del comité de administración, al contrario. Ya, ahora sí, estas ideas yo las he rescatado desde la ley. Por ejemplo, la más importante es la representación en la asamblea, es la representación de la asamblea en todas las facultades, excepto aquellas que son materias de asamblea extraordinaria. Estamos hablando del comité de administración, no nos olvidemos. Señala la ley que el principal órgano de administración, ¿cuál es? Es la asamblea de vecinos, y esto le delegan una facultad a los miembros del comité. Entonces, la principal facultad que ellos tienen es que representan a la asamblea y los representan en todas aquellas cosas que no son materia de una asamblea extraordinaria. ¿Se entiende? Para entender esto, pescamos el artículo 15 de la ley. Y en el número 1 señala todas las facultades de las asambleas ordinarias. Generalmente esas facultades las tiene la administración. Llámese comité de administración también. Pero cuando hablamos del 15 número 2, 15 número 3, ya nos referimos a facultades que son solamente de las asambleas extraordinarias, entonces son solamente facultades de todos los vecinos reunidos en la asamblea. Por ejemplo, y acá hay un pequeño vacío, y yo se lo pregunto, ¿el comité de administración puede sacar a un administrador? Sí. ¿Sí? Por supuesto. De hecho, la ley dice que
dura mientras tenga la confianza del comité. Si pierde la confianza del comité... De la asamblea. Por eso pregunto. Es que es de la asamblea ordinaria, en el fondo. Por lo tanto, es del comité. Bien, por ahí va el raciocinio jurídico que a mí me ha tocado a veces cuando doy orientación y está muy quemado con un administrador y el comité no sabe cómo sacarlo. Yo les digo, si están todos contestes de forma unánime en que hay que sacarlo, es facultad del comité de administración. Si está peleada la cosa, yo ahí lo tiraría en una asamblea ordinaria, para cumplir con lo que señala la ley, que es el 18. Ahora, lo que yo estoy haciendo es dejar esa facultad escrita es dejar esa facultad dentro de los reglamentos de copropiedad, para que el reglamento señala que en casos excepcionales, cuando hay quiebres de confianza, cuando ya no se puede trabajar con el administrador y sea imposible realizar asamblea, porque tenemos que ser bastante honestos acá, en algunos condominios, y don Cristian me puede acá señalar, es prácticamente imposible reunir el quórum. Cuando hablamos de condominios de más de 200 unidades, incluso de 100 unidades, es casi imposible reunir el quórum para poder efectuar asambleas. Sí, porque nunca se han juntado los quórum igual. Bueno, además porque la administración tampoco hace algo como para que la gente vaya también. También le pone prohibiciones, pero eso. Sí, pues bueno, y vamos a desarrollar más adelante, porque igual hay salidas legales para eso, vamos a desarrollar más adelante algunas digamos, prácticas que son todas legales para poder reunir el quórum necesario o solicitar al juzgado de policía local que a través del artículo 654 del Código de Procedimiento Civil lo pueda convocar a una asamblea de copropietarios, ¿ya? Oye, pero, Víctor, hubo hace poquito un administrador, no me acuerdo si del grupo de administradores y proveedores o el otro, que decía que un juez de policía local les dijo, no, nosotros no tenemos por qué hacer nada, ustedes tienen que ver cómo se la arreglan, no podemos obligar a la gente a participar en los quórum, ustedes ven cómo se la arreglan para llegar al quórum. Sería interesante saber de qué juzgado de policía local es, porque habría que hacer ahí un Santiago. De Santiago era. Espero que no sea el caso de don Cristian, que levantó la mano. Cristian, no me digas que es tu caso, por favor. Cristian, ¿estás por ahí? Está muteado. Te quedo dormido. Está muteado. Ay, sí. Ahora. Es que como no estoy acostumbrado a usar esto, se me equivoco con botones. Ya le decía que nosotros la denuncia que hicimos, también pusimos eso de que, bueno, de que el juzgado pusiera un interventor y que citara asamblea sin que se cumpliera el quórum. A lo que la conciliación, bueno, los abogados que ellos mandaron dijeron que no, que se tenía que hacer con quórum y que no querían intervenir. Pues bueno, acá estamos esperando que el juez ¿cómo se llama? Dicte la sentencia y ya la próxima semana vamos a preguntar, sino a ver qué otras acciones tomar. Sí. Las que hay que tomar. Bueno, sí. Ya, acá vamos para cerrar la letra A. Efectivamente, lo que señalaba recién, cuando se encuentran las relaciones quebradas del comité de administración con el administrador y el comité necesita removerlo, no necesariamente tiene que hacerlo una asamblea. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos al artículo 15, partiendo de la premisa de que son materias de asamblea todas aquellas que se encuentran en el artículo 15, número 2 y 3, y en el número 1 se encuentra la designación del administrador. Letra C dice designación, remoción del administrador. Entonces estaría dentro de las facultades del comité de administración. Muy bien su raciocinio, Marisol. Se ganó una carita feliz. Gracias.
Como otras facultades del Comité de Administración tenemos la aplicación de las multas contempladas en el reglamento de copropiedad inmobiliaria. Y esto es súper importante, que ustedes sepan que las multas deben estar en el reglamento de copropiedad inmobiliaria, dentro de los principios, de los nuevos principios que tiene la nueva ley de copropiedad 21.442, está que debe existir un debido proceso, al menos una instancia en que los vecinos se puedan defender, porque cuando yo trabajaba en municipalidades, me pasó en más de una oportunidad que llegaba un vecino con una multa y además llegaba cuando trabajaba en Providencia era más cupo, llegaba con su pasaporte porque él había estado en Buenos Aires ese fin de semana y le habían multado por ruidos molestos, siendo que no había nadie en su departamento. Y es plausible. Pero cuando le dio esa excusa al administrador, el administrador lo mandó a hablar con la oficina de copropiedad de la municipalidad o lo mandó a la Puerta del Cerro lisa y llanamente. Pero debe haber una instancia en que los administradores, y en este caso los miembros del comité de administración, ya que ellos son los que deben aplicar las multas, los puedan escuchar al menos para, si no perdonarle la multa, morigerar el monto de ella. Morigerar, digamos, disminuirlo, atenuarlo. ¿Ya? Dictación de normas que faciliten el buen orden de administración del condominio. Y acá es súper importante que sepan lo siguiente. Esta dictación de normas en ningún caso son las normas del reglamento, ni tampoco pueden poner multas los miembros del comité de administración. Por algo existe un reglamento que tiene sus formalidades, sus etapas y sus pasos. Y que están muchos condominios en estos momentos entrampados en conseguir los quórums para aprobarlo. Imagínense que para aprobar un reglamento, el legislador nos pide tener un quórum, que ciertas materias se pueden tocar, con prevención de no transgredir ciertos tratados, como los tratados del niño, el tratado de los adultos mayores, en fin, la ley de tenerse responsable de animales, la ley de no discriminación arbitraria, en fin, hay una serie de normativas que uno también tiene que, mientras va haciendo este tejido de normativa interna, tiene que tener también mucho cuidado en no cometer esos errores. Menos podrían los miembros del comité hacer una serie de restricciones y hacer una normativa que vaya con multa más encima, porque para que tengan efecto legal, recuerden que los reglamentos tienen que ser inscritos en el conservador de bienes raíces, en el libro de prohibiciones, en el libro de hipoteca, gravámenes, prohibiciones e interdicciones. O sea, ¿por qué? Porque es una limitante al dominio. Y acá también ese tema es muy interesante desde el punto de vista legal. Va a ser una lata ese video, pero yo también los quería invitar a futuro, cuando uno quisiera especializarse más, para que ustedes como administradores tengan las respuestas precisas, con conocimiento, para que sepan ustedes por qué el reglamento tiene que, por ejemplo, le puede salir un vecino parado, ¿y por qué tengo que hacerle caso al reglamento si el departamento es mío? Yo en el departamento hago lo que quiero. El derecho de dominio es uno de los derechos más exacerbados en nuestra Constitución. Entonces yo puedo usar, gozar y disponer. ¿Y cuál sería la respuesta de usted como administrador? Déjame terminar la idea. Mientras no moleste al vecino. ¿Pero por qué? Porque están los derechos del vecino también, ahí están las limitaciones. Usted llega hasta donde empieza el vecino y la ley dice que tiene que respetar a los vecinos y todos sus derechos. La respuesta ahí, ¿sabes cuál es? Porque existe un reglamento de copropiedad que a usted le limita ese dominio. Pero siempre y cuando el reglamento te lo diga, porque hay cosas hay reglamentos que no dicen todo lo que tienen que decir. Me acabo de encontrar con un condominio que no tiene ninguna multa en el reglamento. Y bueno, me manda al tiro, las prohibiciones me las manda al tiro el juzgado. Bueno, les recomiendo que al final de este video usted me mande un correo, me manda el reglamento, yo le mando una cotización y lo veo. Pero te pongo, Víctor, un ejemplo doloroso. A mí me pasó para la época de la pandemia. Es que no pude recibir visitas. Entonces era como, perdón, no está prohibido. A ver, para. Como dice mi viejo, a ver, párate en batuco. ¿Quién me prohibió recibir una visita? No, es que estamos en pandemia. ¿Y a mí qué, compadre? ¿Por qué razón
tú, mayordomo, te atribuyes el derecho de cerrarle el paso a mis hijos, sobrinos y a quien sea que venga a mi casa. Ya, pero ahí citaste un caso bastante extremo, Buen Domingo. Porque no, pero eso te digo, pero tú te acuerdas que para la pandemia fue el terror lo que pasó con los edificios, porque más encima los administradores no estaban considerados como una actitud, o sea, una actividad casi como estratégica. Entonces tú te acuerdas que hubo toda una pelea porque los administradores tenían que pedir pases para los conserjes todos los días. Fue un drama, fue espantoso. Pero sí, efectivamente, ahí, o sea, yo insisto, todo esto pasa por la educación. Yo creo que toda persona que compra un departamento y vive en un edificio debiera dar una suerte de prueba, y no es broma. Mire, fíjate que cuando tú te incorporas a un trabajo, ¿qué es lo que te dice el decreto 40? Que se te deben informar convenientemente y oportunamente los peligros propios de la actividad, que es lo que conocen como la charla ODI. Oye, ¿y dónde se le enseña a los propietarios o a los residentes de un edificio cuáles son sus límites, cuáles son sus atribuciones? Entonces ahí te encuentras con esa señora que va y le dice al muchacho del aseo, oiga, usted tiene que venir acá. No, porque yo soy residente y yo pago gastos comunes y bla, bla, bla. Entonces usted me tiene que hacer caso. Eso pasa mucho. Entonces claramente hay un tema de que la gente no entiende cuáles son sus límites, cuáles son sus atribuciones y qué dice la ley, hasta dónde la ley me puede detener a mí. Si fue súper complejo el caso que se produjo en Providencia, una señora que le dijeron, usted no puede tener perrito. Y la señora, que fue el caso que dio después paso a esto, y que la señora dijo, no me pueden restringir tener un perro. Bueno, el gran laboratorio previo a la promulgación de la ley de copropiedad, y fue como la prueba de fuego, digamos, fue la pandemia. ¿Por qué? Porque normalmente las personas salían en la mañana, trabajaban todo el día, llegaban en la noche, y así la vida en copropiedad es fácil, porque tú estás con pocas personas y el administrador no sufre tanto porque la gente no está en el departamento. Pero en pandemia, en que tuvimos que estar todos recluidos en nuestras respectivas comunidades y estar todo el día ahí con un vecino que arriba quería taladrar, con otro que tocaba música abajo, con las personas que querían caminar por las áreas comunes y estaba prohibido, ahí se dieron cuenta que era necesario poner un poquitito más de atención en esa... cocinaban para vender y sobrevivir. Sí, recuerda este caso. No, y recuerda que había todo un tema con la tenencia de animales. O sea, antiguamente los administradores podían ser amo y señor y decidir si una mascota podía ingresar o no podía ingresar a un condominio. Ahora yo les hago una pregunta. Esto es una pregunta de examen de grado. Oye, yo me voy a correr un poquito. ¿Ah? Llegó mi contratista, así que me voy a desaparecer un poquito, vuelvo en un ratito. Eso es lo que usted tiene. Ya nos armó, nos dejó conversando, no se fue. Hasta mañana, Marisol. Entre paréntesis, Víctor, solamente una consulta. Yo me levanté medio segundo, pero vi varias caras nuevas entre que partimos. Me refiero, cuando partimos creo que no estaba Viviana, después veo a Francia y Gemma. Alguien les dio así como la bienvenida, muchachos, qué bueno que estamos acá. Claro, lo que pasa es que somos medios latinos, nosotros le damos la bienvenida. Yo veo a Francis Guevara. Francis Guevara mandó un corazón como agradecimiento. Y... Don Ricardo, doña Gema, Gretel, Johnny, Pablo Soto. La señora Gretel Toman también me saludos particulares. Vilma Roa. Bienvenidos y muchas gracias por estar acá con nosotros. Nosotros generalmente los viernes nos juntamos a hablar temas de copropiedad. Que son bastante entretenidos. Si no pueden estar en toda la reunión o tienen que hacer en algún viernes, generalmente yo, en la medida de lo posible, trato con una semana de fase, yo lo subo a las redes sociales, a mi canal, y pueden acá, y además dejo un listado de las preguntas y de los temas que se tratan para que no lo vean completo, pero igual sería un honor, un agrado que lo vean completo, porque salen hartos temas entretenidos. Bienvenido a esta humilde comunidad de condominio. Ya, esa era como la conclusión. Y si tienen alguna consulta, alguna duda, además, inmediatamente,
aprovechar la experiencia de mucha gente que ya ha vivido eso y tratar de encontrar algunas soluciones dentro del dolor que puedan estar sufriendo. O sea, retomando un poco y siendo no tan dispersos, en lo que había indicado Marisol, muchos reglamentos de hace 20 años y más tienen prohibiciones que la ley dice expresamente que ya no se puede hacer. O sea, todavía hay reglamentos que te prohíben tener una mascota. Correcto. Y deja quedarme ahí, Eduardo, que Vale. le quería hacer una pregunta a los administradores y las personas que tienen experiencia acá. Tenemos ahora una ley, que es la ley de tenencia responsable de animales, que señala que ningún administrador puede prohibir que haya una mascota en el condominio. ¿Estamos? ¿Cierto? Sí, Así es. no. Bien, gracias por el apoyo. Así es. Sí y no. Pero, así obviamente tienen que estar dentro de lo que señala la ley de tenencia responsable, tienen que cumplir con lo que señala con respecto a los animales potencialmente peligrosos. Sí, No, pero también teniendo dosis, una cuota de sentido común. Porque meter en 35 metros, 45 metros un gran danés es una maldad. O sea, ¿quién te dijo que podías tener una mascota? O sea, hay que hacerse responsable de las mascotas. Si uno toma la decisión de tener una mascota, hay que hacerse responsable. O sea, hay casos. A ver, una chica una vez se le cayó un gato por uno de los chafs de dos pisos, para un piso inferior, y el gato estaba atrapado en uno de los codos, que es un gatito muy, muy pequeño, y después llama a los bomberos, y los bomberos golpeando las puertas desesperados, y la gente ya generando un pánico mayor, y adultos mayores saliendo en ropa interior, ya poco menos creyendo lo peor del edificio, y después la persona, no es que mi gatito, sí, pero es que tú tenés que ser responsable de tu gatito. Si no tenías la celosía para cuidar, entonces, ¿quién es culpable? Entonces, ese tipo de cosas una persona tiene que estar. Sí, imagínate hubiera sido lo mismo alguien que tiene una serpiente y la serpiente se te escapa. El escándalo que tienes en el departamento al que le aparece la serpiente o la araña pollito o lo que sea, te lo encargo. Entonces, en ese sentido, la persona tiene que ser responsable y tiene que asumir las culpas y lo que la ley dice cuando se aplican sanciones. Sí, acá ahora voy a terminar con la idea para señalarles cuál es la única limitante que tienen los administradores para que, digamos, que se puede prohibir que ingrese un animalito, una mascota a un departamento. ¿Qué creen ustedes? Aparte de la que tú dijiste, pero en realidad igual en el fondo puede estar, porque te puede demandar, entre tanto, pero ¿cuál es la única limitante, digamos? Se las voy a decir para no perder tanto tiempo y me gustaría que también opinaran los otros vecinos que están acá. Y Cristian, sé que levantaste la manita. La única limitante es que el dueño del departamento, en el contrato de arrienda al arrendatario, le ponga la prohibición de que no se puede, que él no va a rentar su departamento si tiene mascotas, o que le prohíba que tenga mascotas. ¿Por qué? Porque nuevamente llegamos al derecho de dominio. El dueño puede usar, gozar y disponer, y él puede poner esa limitación. No así, si queda abierta la posibilidad, el administrador no puede limitar la posibilidad de que esa persona ingrese una mascota a su departamento o unidad. Don Cristian, cuéntenos. Una pregunta corta sobre eso mismo. Lo que pasa es que acá, en varios departamentos de los 4 edificios que hay, pasa que de repente los vecinos dejan, por ejemplo, a su mascota en el balcón todo el día y están muertos de frío. Lo mismo en el verano, todo el día muertos de calor. Entonces los perros lloran y eso es igual, es como un maltrato. Entonces, en ese caso, ¿qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer tanto los vecinos como vecinos, o el comité o la administración? El administrador o el vecino que es afectado, lo primero que yo haría es bajaría la ordenanza municipal de tenencia responsable de animales, que todas las municipalidades están obligadas a tener una ordenanza. Y en esa ordenanza generalmente ellos tipifican como maltrato animal
dejarlo solo muchas horas o dejarlo solo a la intemperie, o que cuando los animalitos lloran todo el día también es una falta. Porque como en tu condominio, Cristian, aún no han actualizado el reglamento de copropiedad inmobiliaria, es difícil que tenga una sanción para ello. Pero ahí tú, a través de la ordenanza municipal y la ley 2020, que es la ley de tenencia responsable de animales, si le pegas una lectura veloz, me parece el artículo 10 en adelante, ya empieza a sancionar y a tipificar ciertas conductas que son reprochables y son descuidos del dueño que se tipifican como violentas para el animalito. ¿Quién más levantó la manito? Gracias. Hola, buenas noches a todos. Hola. Mira, para agregar un poquito en base a lo que consultaron, nosotros teníamos un caso así acá en el condominio y lo que hicimos fueron dos cosas. La primera, grabamos como residentes porque se veía, al perrito se veía desde el balcón. Grabamos como en tres ocasiones. Y hay una aplicación que se llama SoSafe, no sé si la ubican, y Sí. por ahí pedimos como ayuda, si queríamos como una ayuda más inmediata. Gracias a Dios, en esa oportunidad se acercó Paz Ciudadana, nosotros estamos ubicados en Conchalí. Se acercó Paz Ciudadana y pues les conversaron a la familia, les advirtieron que eso no se podía hacer, todos los artículos de la ley Cholito se los dejaron claros y que pues si eso seguía pasando, pues el vecino podía acercarse, el vecino afectado o los vecinos afectados podían acercarse al juzgado policial para poder pues colocar la denuncia y pues corrían el riesgo de que multas y que le quitaran a su perrito. Gracias a Dios, bueno, no llegamos hasta juzgado policial porque ellos entendieron y hasta hoy día ya no lo han vuelto a hacer. Pero eso fue una de las cosas que pudimos hacer para atención inmediata. Muy bien, sí, pues, así hay que hacerlo. Yo señalé el juzgado policial local porque, bueno, no todos los municipios funcionan igual y va a depender también de qué municipalidad, en qué territorio tú estás para una pronta, rápida y certera solución al problema tenga. Pues es muy posible, por ejemplo, que si hay algún vecino acá que es de un condominio que queda en un sector rural, problemas de este tipo en realidad ni siquiera casi ocurren, porque escuchar a un perrito ladrar todo el día en un condominio que son de parcelas a grado no tiene mayor incidencia, a menos que tú veas que el perrito está amarrado y está colgando y está sufriendo, pero aún así tal vez la respuesta municipal no va a ser tan inmediata como si tú lo ves esto en Las Condes, Providencia o en municipalidades que tienen unidades especializadas para el tratamiento de mascotas, unidades especializadas en copropiedad, etc. Yo te voy a agregar algo, Víctor, a eso. Sí. Desde mi punto de vista son complejidades parte en el tema de la mascota. Una es que sucede cuando menores de edad salen con las mascotas y estas muerden a alguien. La típica explicación es que la mascota es muy tranquila, que es una mascota súper mansa. Sí, pero para esas personas, el resto no tiene por qué saberlo. O que pasa la mascota en el ascensor y va una persona que le tiene fobia a los perros. ¿Acaso no tienen derecho también a que se les respete ese espacio? Entonces, dentro de esta complejidad... Lo que pasa es que ahí el reglamento, nos saltamos otro tema, pero vamos a hacer un pequeño, digamos, nos vamos a adelantar algunos temas que queremos tratar prontamente. De hecho, yo tengo un reglamento máster de donde yo, cuando me piden reformar un reglamento de una comunidad, yo voy sacando de ahí y voy armando de acuerdo a la necesidad de cada condominio. Y obviamente voy cambiando las cosas que hay que cambiar. Pero ese reglamento me costó harto rato hacerlo porque me tuve que leer el reglamento de la ley de copropiedad,
las circulares que han salido y las leyes complementarias y las leyes que tenemos que integrar. Yo creo que quedó bastante completito. Y ahí yo les quiero mostrar que en el párrafo que habla acerca de la tenencia responsable de animales, una de las cosas que prohíbe la ley de tenencia responsable, en este caso, y que se aplica en los condominios, es que ningún animal puede transitar solo por las áreas comunes, sin correa o sin bozal en el caso de los perros. Tampoco los gatitos, por muy queridos y que se vean y tan, igual sacan las garras de repente, y tampoco tú puedes andar con un gato solamente así con las manos en el elevador, por ejemplo. ¿Quién más levantó la mano por ahí? Don Eduardo. Y la complejidad que va ahora de las mascotas comunitarias, que quieren que sea de todo, pero nadie quiere asumir las responsabilidades. O sea, es de todo, pero de nadie. Sí. Bueno, desde el punto de vista ahí de la seguridad, don Domingo, la seguridad tiene que ver un poco, digamos, mira, se cruza la normativa de seguridad con la normativa de tenerse responsable referente, por ejemplo, a animales de razas peligrosas. Lo que pasa es que, a ver, en el tema de la copropiedad inmobiliaria convergen muchos elementos. Tanto así que te voy a dar un ejemplo que es la consulta que a mí me hace día por día un administrador. Domingo, ¿debo tener un extintor en todos los pisos? Entonces, el gran problema que tenemos a nivel de legisladores, tema conversado con don Víctor, que nos falta compartir un par de mocachinos para analizarlo más en extenso, es que las leyes en el ámbito de la copropiedad están llenas de vacíos. Porque efectivamente tú tienes una ley Cholito. Ahora yo te pregunto, ¿debiese la ley prohibir el ingreso de cualquier animal a un ascensor sin bozal? Me da lo mismo que sea un chihuahua o que sea un dogo argentino o un pitbull. Debiera prohibirlo, porque resulta que viene la señora con una bobita en brazos que tiene meses de vida y entra la vecina que tiene un perrito Yorkshire que es una máquina de meter bulla y la subes a las dos al mismo tiempo al ascensor. No es justo. Entonces alguien va a decir, pero es que mi perrito no le molesta a nadie. Entonces, hay un tema de, por ejemplo, yo el otro día estaba haciendo una ronda, una noche en un edificio, estamos haciendo una inspección de seguridad, viendo justamente el edificio de noche, que no es lo mismo que hacer una inspección de día, porque había que ver la falta de iluminación en los espacios comunes como elemento puntual, y había una señora que tenía un perro que se le tiraba a todo el mundo, y el perro era súper juguetón, pero juguetón entre comillas. Entonces, ¿cuál es el punto? Si ese pero, disculpa, un perro juguetón si bota a un anciano puede ser un gran problema, y si se fractura una cadera, ese es un ejemplo regalón. El perrito que tiene, no sé, 6 meses, que es un perrito nuevo, pero que tiene así cada pata y se paró y botó una bolita. Claro. La bolita se quebró la cadera. Entonces, ¿qué es lo peor? Que esto puede terminar en un conato, puede terminar con el dueño, con el hijo de esta señora bajando al departamento de la familia que tiene el perrito y agarrarle a la puerta. O sea, hay una cantidad de cosas que pueden pasar después que es enorme. Yo la recomendación que le hago a todos los administradores a los que asesoro les digo, cuando tengan la posibilidad de alcanzar el quórum suficiente para modificar tu reglamento, lo primero que tienes que exigir por seguridad, que todos los animales dentro del condominio anden como salen, por lo menos los perros, sea de la raza que sea y del peso que sea. Mientras que el perro tenga dientes que no son de caucho ni son de goma, ponle un bozal. Porque ese perro chico puede morder a un niño chico y el daño va a ser proporcional. Así es. Bueno, me gustaría escuchar a los otros vecinos, si es que quieren presentarse, saber si es que son administradores, miembros de algún comité de administración o son vecinos de alguna comunidad. Si tienen alguna consulta también nos gustaría que, aprovechando que hay expertos, acá don Domingo, experto en seguridad. Prevención de riesgo, para que no se confunda con seguridad desde la vigilancia. Prevención de riesgos.
don Eduardo Castillo, administrador de muchos años, la señora Marisol también, administradora, pero ellos siempre han sido como mis salvadores, ya que no todo está en la ley y hay mucha casuística o situaciones que uno ve día a día. Yo también recurro a ellos para saber cómo funciona su experiencia. ¿Alguno que quiera saludar? Decir hola. Bueno, si no quiere también se entiende. Vamos, a ver, alguien. Andrés Palacios quiere. Andrea Palacios, permíteme. Bueno, para seguir con este pequeño pimponeo, les voy a contar. ¿Sí? ¿Alguien habló? Sí, No. Francis levantó la mano. Ya. Vilma, hola. No, Francis. Ah, Francis. Hola, Francis. Sí, yo. Hola, buenas noches de nuevo. Respondiendo a su pregunta, don Víctor, no enciendo la cámara porque como estoy en el sur. Oh, qué rico. ¿Pero tú vives allá o estás de vacaciones? Vinimos a ver unos terrenos que estamos tratando de comprar y después volvemos a Santiago. Ah, pero tú trabajas acá en Santiago. Claro, en Santiago. Buenísimo. Ya, bueno, mi nombre es Francis Guevara. Emprendí en esta área de la administración de condominios hace como un año aproximadamente, pero empezó porque empecé a formar parte del comité de administración donde vivo. Estuve con ellos casi 3 años aproximadamente y bueno, luego de ello uno empieza a tener más curiosidad de lo que uno ve acá adentro. Todavía vivo donde formé parte del comité. Y pues encontré una oportunidad para independizarme. Aparte que me gusta la administración, es mi carrera, es lo que estudié. Qué Así bueno. que sentí que podía ser una oportunidad para continuar aprovechando lo que estudié. Y eso. Mira, este es un muy buen grupo, porque ustedes no lo saben, pero estos videos, por ejemplo, después tienen muchas vistas en las redes sociales y además nosotros formamos parte ahí como de una comunidad donde nos preguntan mucho de administradores para edificios. Yo siempre le pregunto a la señora Marisol si tiene disponibilidad para uno más y ahí yo la mando para que pueda conversar con la gente del comité de administración. Vilma. Hola, ¿cómo están? Un gusto. Hola, gusto saludarla. Bueno, mi nombre es Vilma Roa, yo trabajo acá en Santiago, estoy administrando unos meses antes de que empezara la pandemia, así que me tocó duro empezar con comunidades complicadas porque en plena pandemia había una serie de problemáticas que había que sortear y poco conocimiento también tenía en ese momento, entonces me sirvió, digamos, bastante como para fortalecerme un poco de conocimiento y ponerme más, digamos, más dura en algunas cosas porque costó mucho el tema de cobros y todo eso, persiguiendo a la gente que no se fuera, arrendatarios que no se fueran sin pagar y todo ese tema, entonces fue dura al principio la experiencia. Me gusta mucho la administración, trato de meterme en todos los grupos, en los chats, en todos los... donde pueda sacar más información, más conocimiento. Eso es importante. Porque siento que igual me falta mucho por aprender y bueno, la experiencia que tienen ustedes de más años obviamente ayuda, más allá que todo lo que sea la ley y todo eso, las experiencias a veces ayudan mucho más al respecto. Y nada, me gusta mucho este rubro de la administración. Empecé a estudiar hace un año recursos humanos. Empecé a hacerlo porque sentí que era una parte que me faltaba. Entonces lo estoy haciendo eso y nada, me ha ido bien.
Por lo menos las administraciones que tengo, no me quejo, tampoco se quejan mucho porque está dentro de todo bastante bien llevado, pero siempre uno quiere un poco más. O sea, a mí por lo menos me pasa de que cuando uno ya organizó una comunidad y todo marcha bien, de repente busca comunidades un poquito más complejas para ver en qué uno se puede seguir desarrollando. Mira, siempre las comunidades tienen sus complejidades, así que todo día trae su afán, ya te van a llegar comunidades que van a querer seguir arrancando. Como dice un muy buen amigo mío, los administradores los reciben como a Jesús cuando llegó a Jerusalén, con bendiciones y palmas, y a los 3 meses lo están crucificando. Y lamentablemente eso pasa. Pero lo importante es poder resucitar y renacer en un nuevo desafío y aprender de los errores cometidos. No obstante, todo lo que usted dijo, Vilma, yo le encuentro toda la razón. Pero yo acá también, junto con lo que dijo, usted señalaba que, claro, la experiencia es importante más allá de la ley, sí, yo lo puedo decidir. Eso vale de muchas cosas. Pero fíjate que qué importante, qué diferencia hace cuando un vecino le pregunta a un administrador, oye, ¿y por qué una asamblea ordinaria y no una asamblea extraordinaria? Y el administrador queda así en patio, o no sabe qué responder, o muchas veces responde algo que no es un error completamente, y a veces el interlocutor, supongamos puede ser un abogado que te está probando, se da cuenta y te tasa de que, este administrador no conoce la ley. Es importante para ustedes igual tener conocimientos de la ley. Básicamente la ley de copropiedad. Son muchas las normativas que se cruzan con la administración de condominios, pero con que manejen algunos y tengan geografía jurídica, como decían mis profesores en la universidad, geografía jurídica es saber dónde estás parado en el código. O sea, si yo te pregunto dónde están las asambleas, artículo 15. ¿Cómo se convoca una asamblea? Artículo 16. ¿Dónde están los administradores? Artículo 18. Así, eso tiene geografía jurídica, que yo, no importa si sé o no sé de qué se trata, pero por lo menos saber dónde está para dar una respuesta. Nosotros los habíamos convocado y habíamos invitado a todos a este conversatorio, porque muy pronto, la próxima semana ya, entra en vigor Carín. Para los que no saben, la ley Carín es una modificación al Código del Trabajo que trae una serie de disposiciones que vienen a, digamos, en apoyo al trabajador para evitar que existan acosos laborales, acosos sexuales y una serie de faltas en contra de la honra de los trabajadores, en contra del maltrato a los trabajadores. ¿Qué importancia tiene eso? De que es una ley, desde mi humilde punto de vista, que le da muchísimas herramientas a los trabajadores para denunciar un maltrato. Y nosotros por eso queríamos primero definir cuáles son las facultades de los miembros del comité de administración. Porque en muchos condominios, los miembros de los comités de administración les gusta relacionarse con los trabajadores. Les gusta meter un poquitito la cuchara. Les llaman la atención. Los cuestionan. Y derechamente, tenemos que decirlo, los tratan mal, los gritonean, a veces los insultan. Y es más, ni siquiera los miembros del comité, residente cualquiera, que tienen conflictos entre ellos. Hace poco me tocó ver un caso, lo tuvimos que salvar en sede laboral, por una serie de denuncias que hizo una trabajadora en un condominio y está con denuncias cruzadas. Esta señora la acusó en sede laboral a la residente y la residente en fiscalía por malos tratos. Terrible. Y se va a armar el tremendo problema cuando todos esos casos lleguen a las inspecciones del trabajo o lleguen a las direcciones del trabajo. Eventualmente también podrían llegar a tribunales laborales por malos tratos a los trabajadores. Y la idea de esto es que ustedes, si son administradores, desde ya vayan hablando con sus miembros del comité de administración
que no pueden ellos tener, mejor que lo diga don Eduardo. Don Eduardo, usted como administrador, ¿qué le diría a los miembros del comité de administración con respecto a la aplicación de la ley Karin? Está muteado, Eduardo, está muteado. Perdón, tienen que ajustarse a lo que la ley de copropiedad indica en el rol del comité. Muchas veces me he encontrado con presidentes de comité que le dicen a los trabajadores: yo soy el que da las órdenes. Y eso es de todos los días. Y no, porque en esa forma, ¿cuál es el rol que cumple la administración? ¿Cuál es el rol que cumple el mayordomo? Y hay que tener claro cuál es el organigrama y cuál va a ser la estructura en cómo se organiza la comunidad. Teniendo claro eso, esto se desarrolla mucho más sencillo, mucho más fácil. Los trabajadores lo único que piden es tener claridad a quién tienen que dirigirse cuando tienen un problema y que exista un conducto regular y que se vaya escalando en las soluciones según el ámbito de competencia de cada uno, y hacer que escucharlos, tratar de dar soluciones. En síntesis podemos decir que cuando se promulga, ya está promulgada, lo que pasa es que tiene un efecto retardado esta ley para entrar en vigor. Cuando entra en vigor la ley Karin, en síntesis, quien se relaciona con los trabajadores es el administrador. Exacto. No son los miembros del comité de administración, mucho menos los vecinos. Ya, claro, esto no quiere decir de que no lo vamos a saludar. Obviamente usted lo puede saludar. Puede conversar con ellos, pero no puede darle órdenes, no puede llamarle la atención. Usted para eso, de acuerdo a lo que bien señalaba don Eduardo, sería interesante a los administradores que están acá, generen ese organigrama y péguenlo en las consejerías, que está el administrador, el comité de administración y están los trabajadores, pero dependen de la administración. Y el administrador depende del comité de administración, etcétera. Y considerar algo más, que es súper importante para hacer, en la charla que debe hacer el prevencionista, porque eso es un respaldo para la comunidad. Sí. Asistencia, toma de conocimiento, porque después cuando llegue algún organismo fiscalizador, te van a consultar y ustedes se los dio a conocer. ¿Ustedes qué fue lo que hicieron? ¿Modificaron esta situación en su reglamento de higiene y seguridad? De hecho, y además hay que crear un protocolo, hay que crear un protocolo en ese sentido. Si ustedes buscan, acá arribita les voy a dejar el link de una charla que dimos con Paulo Paso, un colega mío, abogado especialista en derecho laboral y además en derechos fundamentales de los trabajadores, y nos vino a dar un repasito de esto, y yo los invito para que revisen ese video, que tiene que existir un protocolo para poder llevar estos casos cuando se denuncia, y así ustedes evitan que esa denuncia caiga en la dirección del trabajo, en la inspección del trabajo, y la puedan manejar ustedes internamente. De hecho, Víctor, con esto no quiero decir de que al manejarla internamente le vamos a quitar importancia o vamos a tratar de buscar las cosas, sino que para que ustedes le den más rapidez que lo que pueda tener allá. Don Domingo, pero había manito. Sí. Bueno, estaba Edgar y Vilma, que iban a consultar algo. ¿Parto yo? Sí. Dale nomás, Edgar. Hola. Oye, mira, coincidentemente yo creo que publiqué en este mismo chat un avisito. Yo estoy preparando unas cápsulas especiales dirigidas a capacitar a los residentes en el tema de la ley Karin. Y me explico por qué. Porque vamos a hacer mucho esfuerzo en generar protocolos, en modificar los reglamentos, en sacar reglamento interno, en poner multas, y la gente no los lee. ¿Es verdad? Sí, me equivoco, usted me dice, no, pero mi experiencia dice que en el mundo actual y sobre todo en el mundo de las comunicaciones rápidas, del WhatsApp, ya la gente quiere respuestas inmediatas, rápidas. En estos mismos chats
te preguntan, probablemente el abogado le pregunta, ¿y por qué se requiere quórum de tanto? Lea la ley y tiene la respuesta. Sí. Pero no estamos acostumbrados a hacer eso, ¿no? Ya estamos reseteados, somos otro tipo de ser humano que el que eran mis papás. Entonces, yo estoy preparando y les cuento que ya la próxima semana lo voy a tener listo, que es unas pequeñas cápsulas de capacitación dirigida fundamentalmente a los residentes, de manera tal que desde su celular en 5 minutos puedan saber lo fundamental de la ley de una forma gráfica, y como diría yo, expedita, con mucho efecto visual, de manera tal que también sea entretenida, digamos. Sí. Así que les cuento eso, que es una cosa que, en mi opinión, de repente se deja de lado y nos enredamos en el tema de que el protocolo, que el reglamento interno, que lo de acá, que si las funciones están bien descritas, mire, si las funciones están bien descritas del mayordomo y el mayordomo es descriteriado, estamos fritos. Así es. Oiga, don Edgar, yo me acuerdo que estuve en una charla suya hace unas semanas atrás. Y usted nos trató a todos de viejitos, ¿no? Usted nos trató es que, ¿sabe qué? Qué buena la explicación esa. Qué bien. De viejito, ahí estoy con un problema con la ley Karen. ¿Ya? Porque algunos se puede sentir ofendido con la... pero dele nomás. Sí, no, pero ¿por qué los trato de viejitos? Porque es una tradición de los mineros y de la gente que trabaja en el área de la energía. Y de la Endesa, por ejemplo, ¿ya? Sí. Todos los trabajadores son viejitos. Exacto, Ricardo. De hecho, muy faenero. Aquí hay un muchacho de prevención, de educación y seguridad, ¿ya? Y en esa industria hay un examen de prevención que se llama el examen del viejo sano. Que el examen que se exigía hacer una vez al año para detectar silicosis o cualquier drogadicción o cualquier otro tipo de cosa. Así que prometo no usar más el término viejito. No, está bien, está bien, yo lo recordaba porque nos dio mucha risa. Acuérdense que tuvimos una interacción ahí muy entretenida. Sí. No, para nada. Víctor, tenemos a Vilma ahí, a lo mejor la tenemos esperando la pregunta. Vilma, ¿todavía levantó la mano? Se fue Vilma. Se aburrió. Sí, ahí Vilma había levantado la mano. Estás muteada si estás hablando. Vilma. A lo mejor Vilma fue a ver la misma novela que Marisol. Oye, pero mientras tanto, una observación respecto a lo que dijo Edgar. Después les dejo mi correo, pero hablando. Yo en este instante asesorando 4, 5, 6 comunidades, porque hoy día me aprobaron, empecé con una nueva comunidad. Son 6 que asesoro como asesoría permanente, y lo primero que estamos haciendo, aparte de la modificación del reglamento interno, que es básico, es charla comunidad, charla trabajador. ¿Y por qué? Y aquí me voy a pegar la lata, pero Víctor es tan aburrido como yo porque le gusta la ley. La ley hay que entenderla. No, cuando te dijeron que era aburrido, no es que es aburrido. Lo que pasa es que es una cuestión que a veces es un poco, es como difícil de ver, pero porque nos aproxima a obligaciones. Fíjate que en el decreto 21, que es el decreto para la aplicación de la ley Karim, porque en términos básicos, a ver, la ley establece normativa, los decretos establecen reglamento, es decir, la ley dice que, y doy siempre el mismo ejemplo, para el 18 de septiembre hay que comer empanada. Entonces, si alguna vez se publica esa ley, el decreto dirá que la carne de esa empanada tiene que ser de res y no de cerdo. ¿verdad? Pasamos de la ley del macro al micro, que es el reglamento, el decreto. Como el reglamento y la ley que estamos esperando de la ley 21.442. Oye, usted está diciendo que aquí la gente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo nace la pega. Qué feo, Víctor. Pero bueno. No estoy diciendo eso. Están súper preocupados. Están tratando de reconstruir Valparaíso. Están tratando de juntar boletas para justificar la plata que se entregaron a las fundaciones que está legada a vivienda. En fin, están preocupados. Que como no se quemó nada, no, sí, debe ser eso. Oye, pero Víctor, mira, fíjate cuál es la definición de acoso laboral según el decreto 21.
Y aquí es donde nos cae el sayo. Dice, se entiende, el acoso laboral se entiende por tal toda conducta que constituya agresión. Oiga, usted es flojo, usted es chascón, usted es desordenada, ¿por qué no se la pega? ¿Por qué es tan hediondo? ¿Por qué no se baña? ¿Por qué no se...? Etcétera. Comentario del residente, que lo he visto muchas veces. U hostigamiento ejercida por el empleador o por más de una persona trabajadora en contra de una u otras personas trabajadoras por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez en forma reiterada y que tenga como resultado para él o los afectados el menoscabo, maltrato y humillación. Pero acá me quiero detener. Se entiende por tal toda conducta que constituye agresión o hostigamiento ejercida por el empleador. Entonces mi pregunta, Víctor, es, si yo soy residente del edificio y le digo al conserje que es un cochino, que es un flojo, un incompetente, etcétera, 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 ¿yo soy el empleador? De alguna manera, sí. Y todavía no se ha hecho la bajada a piso. Pero en lo simple, ¿quién es el empleador de don Lucho? El empleador de don Lucho es la comunidad. Claro, representada en esta entelequia que es el comité. Pero, ¿acaso el residente no es también parte de este ser medio difuso que es el empleador? Entonces, si alguien, y aquí se puede sentar la jurisprudencia, y Víctor no me lo podrá confirmar, que la jurisprudencia no es más que el criterio final que se toma de la sumatoria de las sentencias, dictámenes, veredictos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar si un juez dice, mire, es que el residente del edificio humilló públicamente a tal o cual persona y como él está representado en el comité, de alguna manera, también es el empleador? Entonces, ¿saben qué es lo que va a pasar? Que si un residente trata mal a un funcionario, el funcionario podría eventualmente, y yo creo que va a pasar, decir, este señor es residente, cae dentro de la figura del empleador y por lo tanto me siento agraviado, menoscabado, te denuncio. Y ahí es donde va a empezar el problema, porque si perdís la denuncia y te ponen una grosera multa, ¿quién la paga? La va a tener que pagar la comunidad. Entonces ahí lo que he conversado con muchos administradores y con algunos otros abogados que dicen, bueno, deberemos cuando podamos pasar al reglamento de copropiedad a la comunidad, meterle a la Carini y decirle, cuando usted maltrata a un funcionario y como resultado de ese maltrato se genera una denuncia en contra de la comunidad, usted será responsable con su pecunio por el pago de las sanciones o las multas que no sean impuestas. En eso estoy en los reglamentos que incluso algunos ya los entregué para revisión, pero le estoy agregando un artículo que señale eso. Ahora, exacto. El artículo 4 del Código del Trabajo también señala quién eventualmente tiene la representación legal o quién, digamos, quién podría ser el empleador. Generalmente esto está entregado al administrador y lo dice el código. Pero habría que ver, como tú dices, cómo se comportan los tribunales al analizar esto. Hay que esperar las primeras... Víctor, yo ahí tengo un matiz sobre lo que se acaba de señalar. Diga. Y el matiz es el siguiente. Vámonos al caso de un supermercado. Hay un cajero que es maltratado por un cliente. Es distinto. Déjame terminar. Regla número 1 del diálogo, deja terminar el contrato. ¿Ya? ¿Ya? Trata mal a un supermercado. Trata mal a un supermercado, no, al cajero. Al cajero. Evidentemente que el cliente no es empleador. Eso no es tema de discusión. Sin embargo, sí es obligación del patrón tomar las precauciones para que ese cliente no actúe de manera violenta contra el cajero. Y para ese efecto, para ese efecto, con esto termino, un residente de un condominio, un arrendatario de un condominio
un copropietario de un condominio vendría a ser equivalente a un cliente de supermercado. No aplica en ese caso. Lo que pasa es que el mismo protocolo establece 3 figuras: la del acoso sexual, la del acoso laboral y la de la violencia en el trabajo. Y la violencia en el trabajo es ejercida por personas que no son necesariamente el empleador, pero que se relacionan con el trabajador en condición de clientes, usuarios o proveedores. Entonces este análisis yo lo hice con otra abogada, también experta en derecho laboral, y me decía, cuando es el cliente el que agrede al cajero, ahí se aplica súper al callo esta definición de violencia en el trabajo. Sin embargo, cuando es un residente, el residente es parte de la organización. No estoy de acuerdo con eso. Es parte de la organización, y ahí es donde se genera la diferencia. Yo no estoy de acuerdo con ese criterio y con ese señor abogado. En mi opinión, el representante legal es el administrador. Por arriba del administrador, el comité de administración, que es el que, comillas, supervisa la labor que hace el administrador. Por eso, don residente, porque si siguiéramos el criterio que tiene el abogado que tú solicitaste, entonces, ¿con qué ropa voy yo y le digo a un residente que no puede darle instrucciones a un determinado al personal de aseo? Porque, pero si el empleador paga 5 lucas del sueldo de este caballero. No, es distinto, porque la naturaleza del servicio que te presta la administración es completamente distinta a la naturaleza del servicio que te presta el supermercado. El supermercado tiene un negocio y vende y lucra. La comunidad no lucra, pero sigue siendo una organización, en tanto dispone de medios, una jerarquía de funciones, etc. Sin embargo, en su forma más profunda, es totalmente distinta. Además, piensa tú que cada copropietario es dueño de una porción de esa comunidad. Figura que no se da con la persona que compra en un supermercado. Punto uno. El cliente no es dueño del supermercado. Es un tipo que ¿Y qué pasa en los edificios que se arrienda por semana? ¿Perdón? El arrendatario que arrienda por semana en un edificio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Con qué? Es que ahí tú esa responsabilidad se la derivas al dueño del departamento, se la podrías traspasar. Pero como te digo, la figura del cliente versus la figura del residente del edificio son totalmente distintas, por lo mismo que te explicaba Víctor. El residente, entre comillas, es dueño de una parte del edificio. El cliente del supermercado no es dueño del supermercado ni de la empresa. Ahí está la gran diferencia. Para ordenar, escúchame un poquitito, para ordenar esto, Cristian, voy al tiro contigo. Pilma tiene su manito alzada hace un buen rato. Parece que dejó la manito alzada. Hola, no, acá estoy. Hola, Vilma. Sí, a mí me pasó, antes de que saliera lo de la ley Karim, una situación, o sea, 2 situaciones que, digamos, yo no sé si las supe llevar bien, pero en ese momento no tenía de hecho, ni conocía lo que se estaba tratando sobre el tema de la ley Karim. Pero me surgió, por ejemplo, de una persona que fue a entregar una encomienda, la cual no quería acatar los protocolos que se tenía en la comunidad de ingreso. Entonces, de muy mala forma, agredió al conserje, primero verbal, y después se metió en la conserjería, y como este conserje usa una muleta, la vio ahí, y con la muleta lo amenazó para pegarle. Obviamente se hizo llamado a carabineros, nunca llegaron, pero algo había que hacer en ese momento. A mí lo único que se me ocurrió es, investigar la empresa a la cual él trabajaba, se mandó la grabación y se exigió que esa persona, si bien podía ir a entregar las encomiendas a la comunidad, pero no podía hacer ingreso de las rejas hacia adentro. O sea, esa persona tenía que llamar a la persona que tenía que entregar la encomienda y el residente acercarse y buscarla, pero no ingresar a la comunidad. No sé si eso era legal, si no era legal, pero en ese momento no se tenía
como un argumento. Y el otro punto que tuve, que ese sí lo estoy viendo ahora, que es con un proveedor que nosotros tenemos, que él arregla nuestro portón hace muchos años, trabaja con la comunidad, es un caballero mayor, y como yo tengo conserjes, tengo 2 conserjes mujeres, obviamente con una le faltó el respeto, ella se sintió acosada, me lo comentó y yo estaba también en ese momento sin el tema de la ley Karim, justo salió ahora, lo único que se me ocurrió en su momento fue exigir, porque el comité no quiere sacarlo a él como proveedor, entonces lo único que se me ocurrió fue exigir que él no ingresa más al condominio a hacer sus trabajos en los turnos donde hayan las conserjes mujeres, solamente cuando están los varones. Obviamente igual esto me ha traído problemas con el comité, porque lógico, ahí trabajan turnos de 4x4, entonces hay que esperar a que salga la mujer de sus turnos para poder ir a trabajar. A mí esas 2 situaciones fueron las que me ha tocado, digamos, vivir. No sé si las manejé bien, si no están bien manejadas. Sí cuesta mucho que el comité, como ustedes decían, no se involucren tanto con los trabajadores. Yo tengo un presidente en un comité que él es muy bueno, muy activo para trabajar en su cargo, pero tiene la contra de que es muy agresivo para hablar. Él trata de una forma muy agresiva a las personas, entonces obviamente yo, como le dije a él, yo tengo que darle las herramientas ahora a los trabajadores de cuáles van a ser los protocolos, qué es lo que no tienen que permitir y todo eso, y obviamente cuesta que el comité de repente no se involucre tanto con los trabajadores, y a veces el involucrarse de mala forma trae consecuencias de multas, obviamente. Entonces, eso, digamos, quería acotar de lo que yo he vivido humildemente. Súper bien, Vilma. Muchas gracias por tu aporte. Fueron 2 ejemplos muy buenos. Yo creo que los trataste bien. Yo siento que el de este señor acosador fue bien tratado, considerando que es un tercero ajeno, y el condominio, como es un recinto privado, se reservará el derecho de dejar entrar a aquellas personas que la administración considere que no van a producir un daño. Y acá estuviste, yo creo, súper bien. Bienvenida, Marisol. ¿Cómo está? Bien, ya más tranquila, ya no tengo ningún contratista más citado, así que estamos tranquilas. Viviana levantó la mano, perdón, Vilma y Viviana creo que levantó la mano también. Ah, sí. Que... Ay, Cristian, yo a Cristian le dije que me esperara un ratito. Don Cristian. Sí, hola, no sé, cortito. Es que con respecto a lo que estaba hablando el prevencionista, que se me olvidó el nombre, Domingo. Don Edgar, y a lo que ustedes dijeron al principio del video, usted y don Eduardo, que por ejemplo ustedes dicen, ya, el administrador es como el jefe o el que va a darle la directriz al personal. Pero si estamos viendo que las multas, en caso de esto que están hablando, se las va a llevar el residente o el comité o la comunidad, en ese caso, al menos el presidente del comité debería ser como el mandante de los trabajadores y no el administrador, porque el administrador al final es una empresa externa a la comunidad. No. Ahí existe otra figura, y está el comité, además está mandatado por la ley de copropiedad para hacer otra figura. Y eso, o sea, tiene otras funciones, digamos. Pero, por ejemplo, acá dicen en los reglamentos que el comité es el mandante, aunque el mandante acá es la administración, pero el comité es el mandante. La responsabilidad del mandante se configuran de otra forma, de todas, o sea, ¿qué es lo que dice Eduardo? Existe una figura con
con una atribución o una responsabilidad puntual, o dicho de manera más simple. Esto es como que venga el señor Horst Polman, entre un jumbo y le diga al jefe de local, pásale estas 20 botellas de Coca-Cola a mi amigo Alberto. Él será el dueño del jumbo, pero organizacionalmente el jefe del local es el que dice qué productos entran y qué productos salen, indistintamente que él sea el dueño de la empresa. Pero una cosa es que sea el dueño de la empresa y otra cosa es que sea el dueño de todos los elementos físicos y materiales que estén dentro de la instalación de la empresa, ¿se entiende? Entonces, el comité no puede venir y darle órdenes al... Tengo un caso súper dramático, como el que en un edificio un comité le dijo al administrador, ¿sabe qué? Esa sala donde los conserjes almuerzan ya no va a ser más para ellos, sino que la vamos a utilizar para otra cosa. Entonces vino el administrador y le dijo, no, pues que tú no puedes dejar a la gente sin un lugar para comer. No, pues que coman ahí, si total, para eso pueden comer el conserje por un edificio chiquitito. La persona del aseo iba 2 horas en la mañana, recogía tacho y chao, no es que tenía permanencia. Y le dijo, total, el conserje puede almorzar ahí en el mesón. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo le dije, oye, decreto 594, tiene que haber un lugar para que las personas almuercen que sea separado del lugar de su faena. Si tú haces lo contrario, es que el comité me está presionando. No. El comité o la presidenta del comité te puede estar presionando, pero existe un elemento legal. Y tú no puedes ceder una presión de una persona solamente porque esta persona es presidente del comité. Tú tienes un marco legal y a partir de ese marco legal tú dices, ojo, yo no le puedo quitar el lugar del comedor como básico. Miren, nos hemos, y don Cristian, para su tranquilidad, me han dado un tema que yo lo voy a desarrollar en esos informativos escritos que yo les hago, para que ustedes tengan el respaldo escrito con cada una de las funciones del presidente del comité de administración, que son distintas a las de los otros directores del comité de administración, las funciones de los directores del comité. Además, vamos a incluir las, digamos, qué características o qué requisitos deben cumplir para ser parte del comité de administración cualquier vecino, cualquier copropietario, y además, en virtud de las facultades que la ley de copropiedad le entrega ahora a los arrendatarios, con qué deben cumplir los arrendatarios para ser parte del comité de administración. Y ojo ahí, porque me ha tocado ver que a través de un poder simple, casi un poder como un delega poder para que tú andas a la asamblea por mí, están autorizando y no. El artículo 17 letra A señala clarito, por instrumento público. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser por una escritura pública en que el dueño de la unidad le entregue la facultad al arrendatario para que lo represente en las funciones de miembro del comité de administración. Ojo ahí, que un instrumento público no necesariamente tiene que ser específico en eso. El contrato de arriendo, si está especificado o no está especificado, también es un instrumento público. Sí, pues, pero tendría que estar firmado ante notario. Ante notario, exactamente, pero cumpliendo con esa obligatoriedad. Sí, así es. Miren, yo creo, por honor al tiempo, y vamos a tratar de ver cómo queda esta edición, que podemos ir poniendo cierre. Se nos pasa la hora volando, llevamos casi 2 horas volando, chiquillos. Así que yo creo que sería... solamente estuvo 10 minutos con nosotros, pero se lo agradecemos. Muchas gracias, Marisa. yo te molesto con mucho cariño, que ella es la que nos organiza todo esto, y su energía es encomiable para poder organizar a todos los administradores, no solamente de la región metropolitana, sino que de Chile. Van a encontrar en ella, pero una fantástica aliada. Así también como nosotros con don Eduardo, que componemos la empresa Condominio y tenemos nuestras redes sociales y tratamos de llegar a todas las personas entregando capacitación, orientaciones gratuitas, y para que se vayan embulliendo de lo que es la ley de copropiedad. Si tienen alguna consulta, este es el momento. Encantado, nosotros le podemos dar respuesta. Dale espacio, mira, ¿te parece? Para ir ordenando un poco. Vilma, Edgardo y Johnny,
para que vayan haciendo darles el tiempo necesario para que hagan sus preguntas? Sí, por favor. Vilma. Sí, yo tengo una duda acá. El tema de la ley Karim tiene también alcance hacia los administradores. Sí. Porque nosotros no estamos contratados, a nosotros no nos hacen un contrato de trabajo. Normalmente siempre quieren por boletas de honorarios, por el hecho de que cuando nosotros nos vamos, nos pagan, digamos, como si fuera igual que una contratación de un trabajador normal. Pero en otra charla que yo estuve y que eso no quedó muy claro, dijeron que no, que eso es solamente, la ley Karim alcanzaba solamente a los trabajadores con contrato. Y nosotros quedábamos fuera. Pero resulta que nosotros los administradores muchas veces recibimos malos tratos de parte del comité, malos tratos de parte de arrendatarios. A mí me ha tocado que yo tuve prácticamente un acoso no sexual, me refiero a un acoso de persecución, de llamarme. Tenía como 50 llamadas de distintos teléfonos bloqueando a la persona. Teóricamente es un abogado, en donde me trataba de que él no tenía la culpa de que yo no hubiese estudiado, que él tenía los conocimientos, o sea, fue bien, es complicado, de hecho sigue estando ahí como arrendatario, y fueron netamente por multas por su mascota, porque él saca a su mascota y la deja suelta en los espacios comunes, y bueno, defeca por todos lados. Entonces, a raíz de eso se generó este problema. Pero ¿quién a nosotros nos ¿Perdón? Para el caso, nadie, porque no existe una relación contractual. Es súper injusto, pero sí, no hay una relación contractual, por lo tanto, no se configura la relación de subordinación ayúdame, Héctor, subordinación y dependencia. Dependencia. Subordinación. Lo que Claro. pasa es que acá no se configura, legalmente hablando, el presupuesto fáctico, o sea que eso es un presupuesto que yo tengo que cumplir para que se cumpla la ley en mí. Y en este caso, esto es para los trabajadores. De hecho, la relación que los administradores tienen con los comités de administración y con las comunidades, más bien dicho, es una relación de tipo comercial que se regula en el Código Civil, que es un mandato complementado con la ley de copropiedad, artículo 18. Por eso es que la salida de los administradores no se encuentra dentro de las causales del Código del Trabajo, que se encuentran desde el 159 al 161, sino que se encuentran en el artículo 18, inciso final de la ley de copropiedad, y señala que el administrador se mantendrá en el cargo mientras tenga la confianza de la asamblea. Es súper endeble, pero por otro lado, tú tienes la posibilidad de administrar 5 edificios si tú quieres y nadie te puede decir lo contrario. No estás obligada a cumplir un horario de trabajo. Por eso también, ojo con la entrega que ustedes hacen a un condominio. Dosifíquense, profesionalícense más para que puedan administrar otros condominios y te vas a dar cuenta que no necesitas de un contrato de trabajo que te amarre a estar todo un día administrando un condominio con un sueldo. Mejor, independízate, arma tu empresa. Si no sabes cómo, con don Eduardo te explicamos cómo. Armas una empresa, empieza a administrar 2, 3, 4, 5, yo creo que más de 4 es difícil, pero condominios para que no te empece esto. Si en realidad la ley lo contempló así, es para que ustedes se puedan mover más y necesitamos de buenos administradores. Don Johnny. Disculpa, para darle respuesta a la consulta de Vilma, sí tiene otros recursos, pero ya son privados. Claro. Un recurso desde... Te cortaste, dilo de nuevo, Eduardo. Se quedó pegado tu... Eduardo, ¿te caíste? De nuevo. Don Johnny. Está Eduardo. Don Johnny, está muteado. Se nos cayó Eduardo. Y Johnny parece que también. No, Johnny está hablando, pero está muteado.
No, yo no, se estaba cayendo, había problemas con la señal. Sí, pues no te escuchamos nada, te quedaste pegado. Un recurso quedaste. Una medida precautoria podría ser un recurso de protección. Recurso de protecciones. Sí, pues hay que ver el hecho, qué es lo que ocurrió y ver qué podemos utilizar para poder resguardar ese maltrato. Pero como no existe un contrato de trabajo, no existe, es difícil. Mira, seguramente otro abogado te diría, sí, nos vamos por la vía laboral. Sí, es posible. Pero como yo le dije alguna vez a un amigo, se te puede declarar el tribunal incompetente, porque la relación es comercial y la relación ahora, incluso la ley de copropiedad en algún punto lo señala, que no es una relación laboral. Lo voy a buscar. Pero creo que ahí lo leí, o en algún reglamento lo leí, en algún reglamento, alguna circular. Pero ojo que hay administradores que por el nivel de exigencia o de abuso que han cometido los comités, han logrado demostrar que había subordinación, había horario y han pasado de prestador de servicio a contrato y cobrando todas las prestaciones, impuestos y todo. Sí, son los menos casos en todo caso, y cada vez son menores, porque los tribunales ya han ido comprendiendo que no necesariamente los administradores trabajan sus relaciones laborales. Es que también por eso el comité también tiene que tener el cuidado de respetar que el administrador no tiene horario, no tiene dependencia, porque puede llegar a hacer tanto el abuso o el acoso o el exceso de control que el administrador pueda recurrir en contra de ellos y demostrar que ellos están con una subordinación y dependencia. Bueno, si así fantástico, que le paguen entonces la AFP, que le paguen todas las obligaciones sociales, las vacaciones, las licencias, etc. Y todo retroactivo. Don Johnny se nos había levantado la mano, que yo la vi que tenía la mano levantada, pero parece que no. Parece que mira, don Edgar también. Hola, sí. ¿Me escuchan? Oye. Sí, ahora sí. Ya, mil perdón, lo que pasa es que en el computador algo falló, así que estoy conectado en el WhatsApp. Primero, saludarlos a todos, agradecer a Marisol, a ti, Víctor, porque te he visto con tu expertise como abogado, y a los otros panelistas o a los otros participantes también. Son charlas muy importantes y todo. Aun cuando yo no trabajo como administrador de edificios, estoy dedicado a la parte de corretaje seguro, me interesa porque participo en varios comités de administración, en la cual presido en 3. Ya. Y según la ley 21.442, manifestabas que podría un arrendatario ser miembro de un comité de administración. Y para ello tengo entendido que solo se necesita protocolizar o hacer basta un escrito del propietario dándole las facultades de representación a través de un notario, nada más. Bueno, están al día los gastos comunes y algunas providencias que pueda tener el reglamento. Algunas providencias, por ejemplo, yo los reglamentos que me ha tocado reformar, pongo que no tengan antecedentes penales ni tampoco demandas civiles. Perfecto, pero ¿podría presidir un comité de administración un arrendatario con las facultades que uno le entrega como propietario? Sí. Mira, eventualmente sí, a menos de que en el reglamento señale de que no podrá presidir un arrendatario, siempre tendrá que ser un copropietario. Perfecto. Por eso que es importante, y aquí pasó el dato, es importante que aquellas personas que están en la etapa, están pensando, quieren reformar su reglamento de copropiedad, lo hagan con personas que tengan experiencia en copropiedad. Lo hagan con un abogado que la tenga más o menos clarita, si no, muchas cosas se les pueden pasar, y esta es la oportunidad de hacer un traje a la medida de acuerdo a la necesidad de su condominio. Por ejemplo, muy simple, no me voy a perder tiempo en poner multas por ruidos molestos si en mi comunidad vive pura gente de la tercera edad. Más bien, ese tipo de multas van para aquellos condominios donde son todos profesionales jóvenes, vienen saliendo de la universidad,
se compraron o arrendaron su primer departamento y como pasaron toda su vida estudiando, lo único que quieren es jaranear todos los viernes y sábados. Ahí se queda bastante claro, ¿no? Hay una serie de circunstancias que es el momento en que se activan herramientas de administración a través del reglamento también, como las asambleas telemáticas, etcétera. Perfecto. Muy agradecido, amigo Víctor. ¿Ah? Oye, Muy Víctor. clara. Oye, Actualización del reglamento. Víctor, Sí. ¿será conveniente realmente hacer la actualización del reglamento ahora cuando todavía está la discusión, todavía no sale el reglamento de la ley y puede que salgan más modificaciones de la ley producto de la discusión que hay entre los bancos y las aseguradoras con el MIMBU? Déjale Mira, lo que pasa es que, a ver, si tú piensas... Porque ya se ha modificado más de una vez la ley producto de esa pelea que hay entre los bancos y la aseguradora. Mira, lo que pasa es que si tú piensas, el artículo que habla de las aseguradoras es un artículo de la ley. Si mal no recuerdo, el 41. ¿No? 43. Voy a empezar a... Y uno que habla de esto, si está en la ley. O sea, a mí me tocó leer el reglamento de la ley y yo también esperaba, como bien dijo Domingo recién, que uno espera que te diga de qué carne vamos a hacer esta empanada. Resulta que era una copia, básicamente, se repetía como lo mismo, sin profundizar mucho, lo que muchos condominios esperan. Lo que muchos condominios esperaban, que se regularan los arriendos temporales de departamentos, los Airbnb, y la ley lo dejó, así como no quiero tener este problema, pum, se lo cacheteó ahí para que los vecinos se pongan de acuerdo a través del reglamento de copropiedad. Entonces, como bien me dijo una jueza, me dijo, hay muchas leyes que llevan décadas y todavía esperamos su reglamento. Así que si vamos a dejar de usar las herramientas que tiene esta ley, mal podríamos nosotros seguir esperando. Y por último, si hay que hacer alguna modificación, se modifica ese artículo a través de una consulta. Perfecto. Sí, porque lograr 2 veces el quórum para modificar el reglamento, o sea, es... Sí, pero yo lo estoy haciendo a través de consulta. Es más fácil. Es más... te aseguras un piso por lo menos de quórum. De los edificios, los comités, presidente de comité, administraciones, etcétera, deben pensarse como una empresa sin fines de lucro, pero con la siguiente lógica, porque muchas veces uno se encuentra en que nos falta el mal educado del edificio, es que yo te pago tu sueldo. Y la respuesta que siempre les doy es, tú puedes ser accionista de una empresa, pero eso no te convierte en el dueño de la empresa. Y por lo tanto, las comunidades y la gente que convive en esta comunidad son los accionistas, que está representado por un directorio y que a la vez tiene un gerente general, y de ahí se arma, y de ahí se arma todo el organigrama para poder entender todo esto. Oye, Eduardo. Sin fines de lucro, y entender el ingreso de la comunidad se llama gastos comunes. Obligaciones económicas, actualícese. Oye, veo que, y para los que están todavía acá, busquen ese video, y tiene muchísimas vistas porque yo explico ahí lo mismo que tú. Esto es una empresa, cada copropietario es un accionista, el gerente general es el presidente del comité, tenemos una administración, y lo hice a propósito de los malos tratos que recibían algunos vecinos en tiempo de pandemia. Y eso entender un poco la lógica, tomando el tema de la otra persona que decía, es que los arrendatarios de una semana, de 10 semanas, la ley dice el arrendatario en cualquier tipo, no especifica si al arrendatario de una semana, de 10 días o lo que sea, le dieron un poder, sorry, tiene todo el derecho y la ley lo habilita. Y eso no entra en el detalle. Entonces, ya ahí vamos a complejizar un poquito el tema.
y es importante tener conocimiento, discutir esta información para enriquecerla. Mire, estoy viendo que se han dejado hartos mensajes acá. Yo estaba cerrando recién el capítulo y don Eduardo se pone acá a conversar. Me salió el medio letrero en la cara, lo voy a matar, pero no. Oye, Eduardo, pero es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que Eduardo dio en el clavo con una cuestión súper importante. Es de verdad tremendamente útil el ejemplo que él dio respecto de lo que son los accionistas, el directorio, etcétera. Ahora, no hay que olvidarse que efectivamente nosotros en esta relación, yo en este instante estoy generando, como te digo, las capacitaciones, y lo primero y lo que más me urge, y aquí está la disyuntiva que presentaba este señor cuando hizo la comparación entre el cajero del supermercado, porque la violencia ejercida en el trabajo es por terceros ajenos a la relación laboral, y dice el decreto 21, son aquellas conductas que afectan a las personas trabajadoras con ocasión de la prestación de servicios por parte de clientes, proveedores o usuarios. Entonces, ahí el residente no es un cliente, no es un usuario, o dependiendo de lo que nos diga el empleador, lo que nos digan los tribunales. Entonces, yo creo, y es fundamental que contemos con personas como Víctor para analizar este tema, porque yo no soy abogado, tengo buena idea, pero no soy abogado, y hay temas de derecho que te debe asesorar un abogado. No basta con haberse leído muy bien la ley, porque el abogado entiende los principios de la ley, el espíritu, y entiende un montón de cosas más que yo no tengo por qué saber, que no soy abogado. Entonces, como yo le diga a Víctor, oye, elabórame una matriz de riesgo, y a lo mejor Víctor va a decir, mira, sí, todas estas cosas son peligrosas, pero ¿sabes cómo identificarlas? Si pastelera tus pasteles. Yo veo a la Marisol, y yo lo que no quisiera hacer nunca es una conciliación de pagos. Lo veo, ¿cachai? Viviana miró allá desde la distancia como diciendo, no, Domingo, no sabes la tortura que es tener que conseguir. Entonces, no, es terrible. Viviana, a ver, cuéntanos tu tragedia, porque tenés cara que quieres desahogarte de tu experiencia. No, es que Hola. Lo que pasa es que a mí me da risa la forma en que dice eso, porque claramente no es del perfil, pero a mí me encanta hacer eso. Pastelera tus pasteles, pues, Viviana. Sí. Pero eso, ¿qué te parece entretenido? Genial. Fíjate que hace muchos años atrás... Yo diría que es algo, ese es mi fuerte en la administración, porque, por ejemplo, yo no sé mucho de mantención y cosas así, como que he tenido que ir aprendiendo con la práctica, ese asunto de mantención y que diferentes cosas, pero eso de conciliar, ese es mi fuerte, entonces como chistoso, porque somos de perfiles súper diferentes. Oye, voy a pasar un ratito antes de, perdona Viviana, para las personas que se metieron por otro grupo y no por la comunidad que tenemos nosotros en condominio. Yo los dejo invitados, les dejé mi teléfono ahí de WhatsApp, por si alguno quiere ser parte. Tenemos una pequeña comunidad de WhatsApp y hay personas que están acá, que pertenecen a ellos, y nosotros nos preocupamos de generar contenido. Además, si tienen algún problema, saltan todos los avesados de acá al tiro y te ayudan. 24/7 prácticamente, porque eso me he encontrado casi hasta las 12 de la noche hablando con alguien. Aquí nadie se molesta. Sí. Yo voy a hacer, no obstante, nos podemos quedar un ratito más escuchando. Generalmente nos quedamos echando la talla y todo, porque vamos a terminar la transmisión. No estamos transmitiendo en directo, sino lo que pasa es que vamos a terminar, digamos, de grabar para las redes sociales. Yo voy a hacer un cierre, ustedes pongan cara ahí de, buena onda.
porque esto va en las redes sociales, pero después nos quedamos compuchando un ratito más, si quieren, vamos a cerrar este capítulo, ¿ya? Okay. Bueno, vecinos copropietarios, felices de haber compartido con ustedes que es un gran tema. Sin duda vamos a tener que profundizar porque no quedan todas las cosas claras y porque quedan muchas aristas fuera, porque los temas de copropiedad y la casuística que se da en cada condominio es edificio por edificio. Cada edificio tiene su tema, cada edificio tiene su historia y necesitamos, para comprender y aplicar la ley, comprender un poco más de esas historias y de todo lo que en ello ocurre. Los queremos dejar invitados para un próximo capítulo en que vamos a hablar de otros temas de interés. Por ahí algo avisoramos, yo encontré que es importante hablar de algunas cosas que tocamos acá, profundizarlas y que vamos a tocar prontamente. Yo me despido, mis queridos contertulios, queridos amigos Eduardo, Marisol, Domingo, don Johnny, y así cada uno, don Cristian, que siempre nos acompaña, y todos los que, pucha, no alcanzo a ver los nombres acá, pero les agradezco. Les voy a mandar después el link para que ustedes puedan ver y ojalá dejen sus comentarios, lo puedan compartir. Es importante llegar con este mensaje para todas las personas que viven en un condominio, para que sepan cómo se vive en comunidad, en primer lugar, que tengan conocimiento de la ley y que nunca sean cautivos de malas administraciones. Hasta pronto.